Hola, bienvenidos otra vez hasta Donde Topa. Hoy vamos a hablar de Paul John Knowles, conocido como el asesino Casanova. Antes de revelar su disgusto por la vida, es importante descubrir qué hizo sentir así. Paul John Knowles es un asesino en serie estadounidense conocido popularmente como el asesino Casanova. Su apodo se debió principalmente a la buena apariencia física y la hermosa personalidad que atrajo a las masas. Sin embargo, su comportamiento carismático y su sonrisa diabólica ayudaron a enmascarar sus violentos secretos. De hecho, se le considera uno de los asesinos en serie más malvados de la historia de la humanidad. Nació un 17 de abril de 1946 en Orlando, Florida, proveniente de un hogar humilde en el que convivía con su padre carpintero, su madre y 4 hermanos. Paul manifestó una tendencia al crimen desde muy temprana edad, ya que con solo 8 años fue recluido en un reformatorio por un delito menor, y su padre, que no deseaba encargarse de un hijo problemático, no dudó en dejar a Paul en hogares y orfanatos, pues tras el crimen a los 8 años vinieron robos y otros delitos más. Por lo que Paul pasó sus años de adolescencia en instituciones, teniendo unos cuantos periodos de libertad en los que conseguía empleos como soldador. A los 19 años, por motivo de una infracción de tránsito, Paul fue encarcelado por primera vez, ya que antes solo estuvo en reformatorios, ingresando a la prisión estatal de Florida. Ya libre, en 1970, Paul conoció a una mujer con la que mantuvo correspondencia e intentó conseguir trabajo para casarse con ella y mantener a los 3 hijos que ella tenía. Pero no pudo debido a que sus antecedentes penales no le ofrecían ningún empleo. Esto hizo que Paul se sintiese frustrado y enojado, a causa de lo cual terminó rompiendo su relación y delinquiendo, por lo que otra vez fue a parar a la prisión. Sin embargo, en la cárcel conoció a Angela Kovic durante el año de 1972. Todo fue gracias a una revista llamada Astrología, de modo que la relación fue de pura correspondencia en sus inicios, aunque en mayo de 1974 Paul fue liberado porque Angela le pagó la fianza. Entonces, por fin, se conocieron en persona. Luego de que Paul volara hasta California, donde estaba ella y ambos podrían casarse, ya que anteriormente le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. No obstante, Angela consultó a un psíquico y éste le advirtió sobre la llegada de un nuevo hombre peligroso en su vida. Ella, que era supersticiosa y no se dejaba cegar por el amor, razonó que si realmente iba a llegar un hombre peligroso, seguro era Paul, y lo mejor era evitar que el peligro se concretase. Quizás ella no hubiese llegado a esa conclusión si no fuese porque Paul no mostraba interés en tomar el trabajo que ella le había conseguido. El trabajo era bastante bueno, pero Paul actuaba como un haragán con aspiraciones parasitarias, cosa frecuente en sujetos inadaptados peligrosos, tales como drogadictos, ladrones, alcohólicos y asesinos. Debido a eso, pasados 4 días, Angela le hizo las maletas a Paul, le compró un boleto de avión, le pidió que se regrese a Florida, pero en Florida, Paul le enviaba cartas de vez en cuando y la llamaba, aunque Angela lo ignoraba. Aunque nunca se pudo verificar, él afirmó que esa misma noche en que Angela lo dejó, salió a las calles de San Francisco y mató a 3 personas solo para desahogarse. Entretanto, algo que sí se constató fue que tras regresar a Florida, apuñaló a un camarero durante una pelea. El camarero no murió, pero la violencia de la acción fue suficiente para que se encarcele nuevamente a Paul. Y como este era hábil, en poco tiempo logró romper la cerradura de la celda, escapando un 26 de julio de 1974. Después de escapar de prisión, Paul inició una serie de asesinatos que habrían de hacerlo merecedor a un oscuro sitio de honor en el Salón de la Fama Criminal. En apenas 6 meses, Paul acabó con las vidas de unas 18 personas, aunque según él fueron 35, contando a las 3 personas que supuestamente habría asesinado en San Francisco, justo antes de volver a Florida y justo después de ser abandonado por Angela.
En todo caso, la gesta asesina inició la misma noche de su fuga, pues deslizándose entre las sombras, Paul irrumpió en la casa de Alice Curtis, una mujer de 65 años que estaba sola. Pudo ser fácilmente amordazada y atada por Paul, quien tras inmovilizarla registró toda la casa en busca de dinero, y dejando a Alice amarrada de tal modo que murió asfixiada por la mordaza. Para escapar de la casa de Alice rápidamente, Paul robó y usó el auto de la víctima, un Dodge, que antes de transcurrir una semana volcó intencionalmente tras enterarse de que la policía había ligado el auto al delito. Desgraciadamente, mientras se deshacía del auto, dos niñas lo vieron. Se trataba de las hermanitas Anderson, de 11 y 7 años, las cuales fueron secuestradas por Paul, quien no dudó en estrangularlas y dejó sus cuerpos en las aguas verdosas de un pantano cercano, donde luego de 5 meses la policía halló a las hermanas, asesinadas por Paul simplemente porque eran testigos. Tras asesinar a las hermanitas Anderson, el 2 de agosto, Paul se reunió con Marjorie Howe, de 49 años, mujer a la cual obligó a ir hasta su departamento, donde no había nadie, y pudo estrangularla con una media de nylon, robándole luego un televisor que regaló una exnovia. No contento con este crimen, ese mismo día, Paul detuvo su auto cuando vio a una niña de 13 años que hacía autostop. Se trataba de Emma Sanders, una chica que vivía con su madre y su hermanita de 4 años en Georgia. Según contó su hermanita, la última vez que la vio fue cuando salió con sus amigas en una camioneta. Nunca imaginó que ese mismo día Paul la recogería supuestamente para ayudarla, pero acabaría llevándola a la fuerza a un área boscosa cerca de la carretera, violándola y estrangulándola para que no diera testimonio, dejando su cadáver entre los árboles. No se sabe si por prudencia o saciedad o ambas, Paul estuvo tranquilo un tiempo después del crimen de Emma Sanders. Fue recién el 23 de agosto cuando rompió su quietud e irrumpió en la casa de Katie Sue Pierce, en Georgia. Allí solo se encontraba ella y su pequeño hijo de 3 años. En la bañera ahorcó a Katie con el cable del teléfono, pero el niño de 3 años, a pesar de que vio todo, lo dejó vivir. Poco después, el 3 de septiembre, Paul entró al bar Scott Inn, situado en una carretera en Ohio. En ese bar, Paul conoció a William Bates, de 32 años, un ejecutivo de la Ohio Power Company. Paul usó toda su simpatía para tomarse unas copas con él e irse en su coche. William no sabía lo que le esperaba. Paul le robó todo el dinero, las tarjetas de crédito, el automóvil y le quitó la vida. El cuerpo de William fue encontrado después en los bosques alrededor de la carretera, desnudo y con signos de estrangulamiento. Tras matarlo, Paul escapó en el coche de William y se dirigió a un campamento en Ely, Nevada, donde el 18 de septiembre ató a Emmett y Johnson Lewis, dos ancianos campistas a los que asesinó disparándoles. Apenas 3 días después de matar a los campistas, el 21 de septiembre, estando en Texas, Paul vio a Charlene Hicks, una motociclista que le llamó la atención, por lo cual la secuestró, la violó y posteriormente arrastró su cadáver frotándolo contra un alambre de púas. Tras violar y matar a Charlene, Paul siguió andando por la carretera hasta llegar a Birmingham, Alabama. Allí conoció a la esteticista Anna Dawson, de 49 años, con quien partió el 23 de septiembre. Con ella estuvo viajando varios días, disfrutando de su billetera, ya que ella siempre pagaba los gastos de Paul. Pero el 29 de septiembre quiso dar un paso más allá y la asesinó, arrojando su cadáver a las aguas del río Mississippi. A mediados de octubre, Paul llegó a Marlboro, en Connecticut. Allí entró a la casa de Karen Wine, un día en que solo estaba Karen y su hija de 16 años. Fueron presas fáciles. A ambas las ató, las violó y las estranguló con medias de nylon. Al parecer, más le interesaba el placer carnal que podían darle que el beneficio material, ya que únicamente robó una grabadora. El crimen fue reportado por la hija mayor de Karen, quien en lugar de encontrar a su familia como de costumbre, solo se encontró con 2 cuerpos fríos sin vida. Después del crimen de Karen y su hija, Paul siguió viajando y el 19 de octubre llegó a Virginia. Esta vez fue el turno de Doris Hobby, una mujer de 53 años a la que Paul asesinó con el rifle de su esposo.
limpiando posteriormente sus huellas dactilares y dejando el arma junto al cadáver de Doris. Continuando con su ruta sanguinaria en el vehículo robado del ya difunto William Bates, Paul recogió a 2 autoestopistas en Key West, Florida. Habría podido abusar de ellas y después matarlas, pero antes de que les hiciera alguna cosa, un policía detuvo a Paul por una infracción de tránsito. El policía no tenía idea del monstruo con el que estaba tratando, así que lo dejó ir tras regañarlo y advertirle de las consecuencias que podría tener el incurrir de nuevo en esa u otra infracción vehicular. Hasta ese momento las chicas no imaginaban quién era él, y afortunadamente nunca lo descubrieron por experiencia propia, ya que Paul las dejó en las afueras de Miami sin hacerles nada, pues se había quedado asustado después de la detención por la infracción de tránsito. Inclusive tan nervioso estaba que contactó a su abogado, y en una reunión con Paul, le sugirió que se rindiera y se entregara, pero Paul rechazó la propuesta, aunque había ya confesado sus crímenes y el abogado lo tenía todo grabado. Pese al susto que se dio al ser detenido por la infracción vehicular, Paul no se detuvo. Así es que el 6 de noviembre en Georgia, Paul se hizo amigo de Carswell Carr y tras tomarse unos tragos con él, fue invitado a su casa para pasar la noche. Sin embargo, el agradecimiento de Paul se manifestó apuñalando con tijeras a Carswell y estrangulando a su hija de 15 años. Justo un día después, el 7 de noviembre, algunos policías entraron a la casa de Carswell, hallando una escena espeluznante, muebles volteados que parecían haber sido arrojados, libros desparramados por el suelo, trozos de espejos y varios vidrios rotos. En el departamento principal estaba el cadáver de Carswell Carr, desnudo, con las manos atadas a la espalda y con heridas de tijeras por todo el cuerpo, enrojecido y humedecido por los pinchazos que lastimosamente no lo mataron, ya que su dolor fue tal que, según dictaminaron los forenses, falleció por un infarto, quizás debido a que de la forma en que había recibido los 27 cortes de tijera, se conjeturaba que la intención de Paul había sido la de proporcionarle una muerte lenta y agónica. Por su parte, en otra habitación menos grande y ubicada al final del pasillo, estaba boca abajo el cuerpo desnudo de Mandy, la hija quinceañera de Carswell, cuyo cadáver tenía una media envuelta en el cuello y otra metida en la garganta. No presentaba cortaduras, pues según se vio después, el asesino había intentado sin éxito tener sexo con el cuerpo sin vida de la chica, para lo cual era mejor tenerlo en buen estado. En cuanto a la esposa de Carswell, ella se salvó, ya que en las horas de la noche en que tuvo lugar el crimen estaba trabajando. Muchas cosas desaparecieron de la casa de los Carr aquella noche, pues Paul robó ropa de Carswell, un maletín, un kit de afeitar, llaves, un reloj de Mickey que usaba Mandy, un reloj digital que colgaba de la pared, papeles y las tarjetas de crédito. Todo eso no respondía únicamente a la ambición, ya que Paul usó la ropa y las tarjetas de Carswell para hacerse pasar por él. No obstante, un joven informó a la policía sobre un pelirrojo alto y bigotón que había comprado una grabadora y cintas de grabar, usando para eso la tarjeta de crédito de Carswell. El 8 de noviembre, en el bar Holiday Inn de Atlanta, Georgia, Paul conoció a la periodista británica Sandy Fox. Inicialmente, Sandy estaba desanimada por haber fracasado en una misión periodística en Washington. De pronto vio llegar a Paul en uno de sus elegantes trajes de Carswell y se impresionó por su buen aspecto. Al acercársele, Paul le invitó a bailar, pero Sandy se negó diciendo que no podía, que tenía que trabajar. Efectivamente no bailaron, aunque cuando ella volvió al bar otra vez se lo encontró. Y como le pareció que era en realidad muy guapo, no pudo resistirse y conversó con él. Luego fueron a cenar y finalmente pasaron la noche juntos. Por otro lado, Sandy dijo que percibió en Paul un sujeto con una necesidad interna de ser querido, característica que en parte ayudó a que lo percibiese como una buena compañía. Y afortunadamente no se equivocó con lo de la necesidad interna de ser querido, ya que tiempo después, cuando lo esperable era que Paul la matara, no le hizo nada, no porque pensara que ella podía inmortalizarlo en un libro, sino porque realmente le había tomado cariño. Prosiguiendo con las memorias de Sandy, esta contó que varias veces ella y Paul bromearon sobre cuál asesino serial encajaba mejor con él, mencionando entre otros a Alberto da Salvo, Charles Manson o incluso a Juan Corona.
Ella nunca pensó que existía una oscura verdad detrás de esas bromas. Ahora, y pese a ser un monstruo homicida, el reservado y preocupado Paul tenía un pequeño lado humano que manifestaba en su capacidad de sentir afecto y en cosas como, según contó Sandy, una apasionada creencia en Dios y un anhelo por dejar una marca en la vida, por ser recordado por algo. Deseo este último muy frecuente en asesinos seriales. Y es que en el fondo Paul se preguntaba si podía dejar una marca en la vida, ya que una vez le preguntó a Sandy si podía escribir un libro sobre él. A ella la idea le pareció absurda y solo le siguió a la corriente, aunque Paul le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida, que aproximadamente en un año lo asesinarían por algo que había hecho y que su abogado tenía custodiadas unas grabaciones que, de revelarse tras su muerte, podrían hacer surgir titulares en todo el mundo y darle a ella material suficiente como para un libro que podría tener un gran éxito. De momento ella dudó de todas esas cosas, pero después las creyó, y vio que Paul tenía razón con la idea del libro, aunque para cuando esto sucedió, Paul ya no estaba vivo. Fue corta la relación de Paul con Sandy, pues el 10 de noviembre se separaron, y al día siguiente, Paul intentó a punta de pistola obligar a Susan Mackenzie, una amiga de Sandy, a tener sexo con él, pero alcanzó a escapar y fue en busca de la policía. Inesperadamente, cuando unos patrulleros intentaron detenerlo poco después de que Susan se le escapase, Paul tenía una escopeta recortada gracias a la cual consiguió escapar. Así días más tarde, Paul entró a la casa de Beverly Maybe, en West Palm Beach, Florida. Esta vez no mató a nadie, pero secuestró a la hermana Beverly y se la llevó en su coche, aunque sorprendentemente la liberó después en la carretera sin haberle hecho daño. En la mañana del 17 de noviembre, cerca de Perry, Florida, el agente Charles Campbell reconoció el vehículo robado de Paul y se acercó para arrestarlo, aunque el asesino fue más hábil y poco después de ser detenido, alcanzó a sacar su pistola y lo tomó como rehén, empleando el coche patrulla para detener al empresario James Meyer, tomar el coche de Meyer, deshacerse el coche patrulla, contando ahora con Campbell y Meyer como rehenes. Lo peor vino después, cuando los llevó ambos a una zona boscosa en el condado de Pulaski, Georgia. Allí los esposó a un árbol y ejecutó a cada uno con un tiro en la cabeza. Posteriormente, cuando proseguía su itinerario, se topó con un control policial. Inundado por el miedo, intentó eludir con tal nerviosismo la vigilancia que perdió el control del coche y se estrelló contra un árbol, aunque no tuvo ninguna herida grave, ya que rápidamente pudo escapar del auto, conservando los reflejos bien como para que, a la par de que corría, disparar contra los agentes que lo seguían. De ese modo, escapó por una carretera rural teniendo tras de sí a perros y helicópteros. Sin embargo, fue el civil David Clark quien, armado con una escopeta, le salió al frente y lo obligó a ir a una residencia cercana, desde la cual llamó a la policía para informar que el asesino estaba detenido. Gracias a eso pudieron llevarlo a la comisaría. Finalmente, el 18 de diciembre, se ordenó conducir a Paul hacia una prisión de máxima seguridad, ideal para criminales peligrosos como él. Iba esposado en el asiento trasero, y el vehículo no tenía pantalla de seguridad que lo separase de los dos agentes que estaban delante, el sheriff Lee Earl al volante y el agente del FBI, Ronnie Angel. El objetivo del viaje, además de llevar a Paul a la cárcel de máxima seguridad, era parar en un lugar donde les indicarían dónde estaba el arma que dejó tirada y con la cual mató al policía Charles Campbell. El problema era que Paul tenía un as bajo la manga, un clip escondido, con el cual se quitó las esposas e intentó tomar el arma que Lee portaba con la mano que no conducía. Fue en ese momento en que sus profecías se cumplieron, pues mientras forcejeaba con Lee, recibió 3 disparos en el pecho por parte de Ronnie Angel, muriendo instantáneamente. No pudo haber juicio ni nada, pero Sandy se dio cuenta de que Paul no le había mentido y lo inmortalizó en su libro Tiempo de Matar, publicado en 1977. Además, también se escribieron otros libros sobre él, y su historial de muertes hizo que su nombre quedara grabado con letras de oro en la lista de los mayores asesinos estadounidenses. Hasta acá este último caso, gracias por escucharnos. Si te pintó, suscríbete,
Dale like al video y aceptamos sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.